más específicamente política. Creo que es importante que, digamos, que tengamos en cuenta, por un lado, que hay una complicación general en la economía y en la política mundial. Todos sabemos que, sobre todo a partir de la crisis llamada Lehman Brothers, a partir del 2008, hay una crisis económica recurrente en general en el mundo, en particular en Europa. Algunos compañeros, digamos, de la política progresista, de izquierda de Europa, consideran que una buena parte de esa crisis está motorizada por los grandes agentes económicos con un objetivo, que es la justificación del desarme de los estados de bienestar. Digamos que por más que haya habido enormes retrocesos en muchos países, todavía hay legislaciones de protección social muy sólidas en muchos de ellos, y todavía la desigualdad social está muy lejos de ser lo que es en otras partes del mundo. Entonces, digamos, argumentos como la necesidad del crecimiento económico, el aumento de la productividad, el aumento de la competitividad global frente a los países emergentes y otro tipo de cuestiones alimentan que los movimientos sociales y los movimientos sindicales se vean coaccionados a tener que decidir si van a limitar o no sus reclamos, y muchas veces lo hacen, en defensa del empleo, en defensa de niveles de vida que van siendo erosionados, pero no a las velocidades que los principales agentes económicos querrían. Ese es un elemento importante a mi juicio, porque estamos en un mundo, digamos, muy difícil, en un mundo principalmente gobernado por la derecha. Y nosotros, digamos, desde Sudamérica, y después de haber vivido, digamos, todos los años de este siglo, a veces perdemos de vista que las grandes tendencias mundiales no van en la dirección de Sudamérica, sino que Sudamérica, y digo Sudamérica para ser bien específicos, es una excepción en el panorama global, o por lo menos ha sido hasta ahora una excepción en el panorama global, que además empieza a mostrar algunas señales muy preocupantes, como puede ser el ascenso del Frente Nacional en Francia de manera muy impresionante, que no puede dejar de relacionarse con el éxito parcial, ojalá que muy parcial y que no llegue más allá de esto, pero un éxito de todas maneras llamativo de un personaje como Donald Trump en las internas republicanas de los Estados Unidos, y otros movimientos que van acentuando, digamos, una polarización social y política que muy graciosamente se dice que sería una característica argentina, pero que está muy lejos de ser así. No solo hemos visto en estos días la polarización brasileña, sino que está muy a flor de piel la polarización en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Esto es un elemento que me parece que es importante tener en cuenta, porque si no, a veces pensamos que los problemas argentinos son realmente argentinos, o tienen un origen argentino, o estamos, digamos, vinculándolos exclusivamente a las dinámicas nacionales, que son tremendamente importantes y que no se pueden menospreciar, pero que justamente se trata de ubicar dentro de un panorama más general. En ese panorama más general, otro elemento crucial es lo que se llama técnicamente la baja de las commodities, que en realidad es un fenómeno más profundo. Algunos de los economistas más destacados de América Latina a mitad del siglo XX habían planteado una tesis que se conoce como la tesis de Prebisch, pero no importa, digamos, básicamente lo que decía la tesis es que hay un constante deterioro de los términos del intercambio en el comercio internacional. Suena muy técnico, pero es muy fácil de entender.
cada vez valían menos las materias primas que exportaban los países del tercer mundo y cada vez valían más las manufacturas producidas en los países centrales, con lo cual cada año que pasaba los países en desarrollo veían más lejos el desarrollo. Claro. ¿Qué pasó? El siglo XXI empezó revirtiendo esa tendencia de décadas, ¿no es cierto? El petróleo se fue por las nubes, el cobre se fue por las nubes, la soja se fue por las nubes, muchísimas las producciones de América Latina, que exporta América Latina, se fueron por las nubes. ¿Por casualidad? No, porque ingresó China al planeta de una manera distinta y entraron decenas y cientos de millones de consumidores que no estaban en el panorama global y presionaron y traccionaron en una dirección. También otros países como la India, etcétera, pero sobre todo el papel de China. Bien, hace ya unos años, 2, 3, 4 años, depende de a qué tipo de producto nos estamos refiriendo, ese proceso volvió a revertirse y empezó a ubicarse en un proceso, digamos, un poco más cercano a como era clásicamente. Bajaron las commodities. Como ustedes saben, aunque la nafta va a aumentar pasado mañana en la Argentina, está por el piso en el mundo, nunca estuvo tan bajo. El valor del petróleo, digamos, hace muchos años, digamos, que no está tan bajo el valor del petróleo. La soja vale más o menos la mitad de lo que llegó a valer, aunque todavía está en valores bastante por arriba históricamente de los que había estado en el siglo anterior. Y así sucesivamente, dependiendo de los, digamos, hay minerales, etcétera, pero en general todos los productos que más exporta América Latina tendieron a la baja. Esto afectó de distintas maneras a los distintos países, a los distintos gobiernos. Por ejemplo, Venezuela, más allá de las valoraciones que cada uno quiera hacer del proceso político venezolano y de las transformaciones económicas, el hecho es que nunca logró transformar radicalmente su estructura productiva y tiene un porcentaje, digamos, depende sus exportaciones más del 90% del petróleo y el petróleo no vale y entonces digamos, el gobierno no tiene ninguna capacidad de mantener y de manejar la economía como podía manejarla con valor del petróleo arriba de $100. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en primer lugar porque yo creo que hay algo que nosotros tenemos que asumir, que es que a principios de los años 90 cuando el neoliberalismo en su primera gran oleada, digamos que uno la podría identificar con Thatcher y Reagan en el mundo, pero la podría identificar con la dictadura, pero también con Menem, especialmente en la Argentina, ¿no es cierto? Y que se impuso en toda la región, se acompañó con un hecho histórico como es la caída del muro de Berlín, y eso generó esa serie de ideas que muchas de las que están acá escucharon y conocen muy bien, como era la idea del fin de la historia, porque la democracia y el capitalismo se habían encontrado una vez y para siempre, y porque se habían terminado las ideologías, porque ahora ya se sabía cómo había que gobernar el mundo, que era a la manera neoliberal. Es una cuestión de orden técnico. Solo es una cuestión que los técnicos hagan las cosas que hay que hacer porque ya no hay más discusión sobre si hay que fortalecer el Estado o el mercado. Esa era la discusión de los 90 y los que vivimos los 90 sabemos que nosotros no teníamos un discurso con capacidad de interpelación social y no teníamos un programa económico, social, que realmente pudiera generar, digamos, articulaciones hegemónicas de mayorías. Es decir, estábamos arrinconados, en el sentido de que, digamos, uno podría decir, bueno, a este grupo le gusta el socialismo, pero ¿qué socialismo? Ese que acaba de caerse por movilizaciones masivas en Europa del Este. ¿Cuál socialismo defendés, digamos? En fin, no había una respuesta, lo que había era heterogeneidad, disgregación, fragmentación y una gran hegemonía neoliberal. Yo diría que la primera década del siglo XXI se caracterizó por lo contrario. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, la derecha no tuvo programa económico.
con capacidad de interpelación hegemónica. Esa famosa frase de cuando el campo va a decir, bueno, queremos que bajen las retenciones, y Néstor Kirchner o Labaña o los dos le dicen, si ustedes quieren bajar las retenciones, formen un partido político, ganen las elecciones. Esa famosa frase es una frase, digamos, que alude a ese fenómeno, a la incapacidad de la derecha de formular un programa hegemónico. Es cierto que uno tiene que ir hacia atrás y mirar que en las elecciones del 2003, cuando Kirchner saca el 22% de los votos, la suma, digamos, de Menem y López Murphy es una suma, digamos, muy potente, digamos, mayor al 40% de los votos después de la crisis del 2001. O sea que eso también pinta un panorama de la Argentina, en el sentido de hasta dónde realmente se había erosionado completamente la presencia neoliberal. Sin embargo, si uno va a 2007 o a 2011, eso va en caída. O sea, ese mundo de ese 40 y pico por ciento de los votos que vota Menem López Murphy, es decir, candidatos muy claros del neoliberalismo, etcétera, no se mantiene sólida, se erosiona y se erosiona y se erosiona. ¿En función de qué? En función de que avanza un proyecto económico social viable, y la población lo ve como viable, y la población, a partir del 2001, básicamente se inclina mayoritariamente y hasta el día de hoy por el hecho general de valorar que haya una presencia del Estado en la economía, que haya niveles de protección social, que no haya situaciones de exclusión social brutal, la mayoría de la población. Esto quiere decir incluso una parte importante de los votantes de Cambiemos prefiere que haya un Estado presente y no un Estado ausente. En esa discusión mercado-Estado, en esa discusión inclusión-exclusión, en esa discusión barrer a los piqueteros o que no haya violencia política, todavía la mayoría de la población sigue prefiriendo que no haya situación de violencia política. O sea, ahí hay algo muy rico que se fue construyendo después del 2001 y que todavía, a mi juicio, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque la mayoría de la población no votó a Macri para hacer lo que Macri está haciendo. Y yo creo que eso es algo que se está viendo en estos días de manera muy fuerte. Lo cual no quiere decir, digamos, que yo suscriba en absoluto ninguna teoría del helicóptero, porque creo que lo que yo llamaría el helicópterismo es el izquierdismo infantil del cual hablaron muchos de los grandes dirigentes políticos del siglo XX, ¿no? El helicópterismo es, digamos, la destrucción de la política y la destrucción de las construcciones pacientes de contrahegemonías que realmente permitan construir proyectos sustentables. Pero bueno, vuelvo hacia atrás un momento, porque lo que quiero decir es lo siguiente. La primera década del siglo la derecha no tuvo programa económico, no solo en Argentina, no tuvo programa económico en Brasil, no tuvo programa económico en Venezuela, no tuvo programa económico en otros países de América Latina, en Bolivia ni hablar, todavía no tiene. Bolivia no tiene programa económico, la derecha. Ahora, en la medida en que se produjo la baja de las commodities, obviamente eso plantea una situación muy obvia, que es, hay menos dinero en disposición del Estado, con lo cual cuando vos tenés dinero y tenés vocación política de generar procesos de redistribución, eso lo podés hacer con niveles de conflictividad relativos. En la Argentina hubo conflictividad, obviamente, en Brasil hubo conflictividad, pero al fin y al cabo tenés en la caja cierto dinero que permite que esa conflictividad llegue hasta un punto. Cuando no tenés más esa plata, tenés dos opciones. Una, profundizar el modelo en un sentido específico, y la otra, hacer algún nivel de ajuste. Y ahí se plantea una disociación que a mi juicio todavía no la hemos asumido nosotros en el debate honestamente. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo razón y cuando vos te quedás sin dinero excedente de las commodities, te quedan dos opciones que son
avanzar en la regulación pública de la propiedad, avanzar en la tasa de ganancia de los bancos, avanzar en la tasa de ganancia de las grandes empresas, discutir el impuesto a las ganancias, pero no solo en el sentido que lo dicen los sindicatos, sino rompiendo el techo del 35%, que nunca lo entendí, o sea, nunca nadie me puede explicar por qué no se puede cobrar más del 35%. En toda Europa se cobra más del 35% a los que ganan más de X. Yo no estoy proponiendo cobrarle más del 35% a nadie que sea un trabajador asalariado. Lo que estoy diciendo es por qué los gerentes de multinacionales, que por ahí ganan 500.000 pesos, no pagan 40%, 42%. Para mí siempre esa discusión fue una discusión que muy absurda, porque en realidad la solución estaba muy a la vista. Vos levantabas el impuesto, digamos, el mínimo, el famoso mínimo no imponible a los sectores de menos ingresos y se lo subías a los sectores de más ingresos. El tema es que esto, llevado a un plano más general de la profundización, plantea una pregunta política, que es: ¿existe esa vocación política en las mayorías populares? Vos podés ir para allá y te quedaste solo. ¿Se puede en democracia definir cuál es el proyecto económico y después ver si conseguimos o no la mayoría? ¿O los proyectos económicos solo tienen, digamos, relevancia política en la medida en que uno logre construir las articulaciones para avanzar esos proyectos económicos? Obviamente que yo no creo en absoluto en que tenga ningún interés hacer proyectos económicos de orden abstracto, puramente intelectual. No, no lo digo despreciativamente, yo me considero un intelectual. Digo, hacer diagramas en el papel que no tengan sustentabilidad política, eso no tiene sentido. Entonces, ahí hay algo para revisar, para preguntarnos, para aprender. Yo creo que hay mucho para aprender de las cosas que se hicieron, de las cosas que se lograron, de las cosas que no se lograron, de las cosas que no se supieron hacer, que no se quisieron hacer, que no se pudieron hacer. Creo que hay mucho para aprender, creo que hay mucho para discutir de estos años en la Argentina y América Latina. Creo que se está abriendo una discusión recién. Yo personalmente no estoy apurado por cerrarla, porque creo que nos va a llevar tiempo de reflexión colectiva poder entender qué pasó. Pero una de las cosas que yo diría que pasó es que sí hubo durante 12 años una voluntad clara de avanzar en procesos redistributivos y democratizadores en distintos planos, y en el plano de ampliación de derechos, una decisión tajante que no se movió nunca, que siempre fue en la misma dirección, pero que eso, digamos que es impresionantemente valorable, porque nunca se titubeó, porque nunca hubo miedo, porque nunca se retrocedió, no alcanzó. Y la pregunta es por qué no alcanzó, y ahí empieza a haber discusiones, y yo creo, a mí realmente no me preocupa que nos pongamos de acuerdo rápido. Me preocupa sí que haya muchas ideas y que podamos debatir abiertamente y con honestidad sobre qué pasó. Yo creo que una de las cosas que pasó es que, obviamente, la Argentina del 2002, 2003, 2004, una Argentina caótica, desastrosa, etcétera, y no fue el resultado esta experiencia de un proceso largo, como el que sí hubo en Brasil. En Brasil uno puede decir lo que pasó fueron otras cosas en Brasil, pero sí había un partido político con 20, 25 años de historia, con cuadros, con gobernadores alineados en ese proyecto político, ¿no es cierto? Y lo que pasó es otra cosa, que es que el sistema político brasileño, entre otras cosas, hace inviable que una fuerza política gobierne sin aliarse con una parte de la viejísima clase política brasileña y sin capacidad de ordenar a esa clase política. Pero bueno, sería otra discusión Brasil. Yo creo que en Argentina me pregunto hasta qué punto se dieron ciertas luchas culturales más profundas. Se habló mucho de la batalla cultural, hubo grupos del kirchnerismo que se consideraron a sí mismos como los agentes principales de la batalla cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, una de las cosas que no sé si la llegaron a leer, pero sobre las que yo escribí, es que creo que se entendió mal la batalla cultural.
y se dio la batalla cultural como si fuera una batalla de identidades, cuando era una batalla por el sentido común. Yo me imagino, no conozco mucho el trabajo que ustedes hacen, pero yo me imagino, si escucho una agrupación de mujeres, una red de mujeres, yo me imagino que hablo con personas que le dan enorme importancia al sentido común y a la lucha cultural en el plano del sentido común cotidiano, en saber lo que implica transformar maneras de ver el mundo, en transformar maneras de percibir, de clasificar, de jerarquizar. Hay personas que no se sorprenderían muchísimo si yo dijera, qué lindo hubiera sido que en un acto tan extraordinario como el que hubo ayer también hubiera habido una oradora, ¿no? O sea, digo, cuando yo diga esto, si consigo decir esto el martes en Radio del Plata, no tengo duda de que muchos de mis oyentes van a decir, ¿cómo, qué dijo? No entendí nada de lo que dijo. No tengo dudas de eso, pero supongo que acá no es así. Supongo que acá sabemos que el hecho de que no haya oradoras, cuando ustedes también deben conocer que hay unas fotos muy hermosas en el Archivo General de la Nación y publicadas en varias publicaciones con mujeres en actos iguales al de ayer a principios del siglo XX en la Argentina, liderando y hablando frente a muchísimos hombres, no a mujeres también, pero frente a muchísimos hombres, ¿no? Y bueno, y la historia del siglo XX es una historia atravesada también por esos liderazgos, pero lo que quiero decir es, me refiero a que eso, que es parte de la lucha de cualquiera que esté en contra de las desigualdades de género, es obviamente una lucha que tiene un capítulo crucial en la cultura, ¿no es cierto? Y en las formas de pensar, de sentir, etc. Bueno, lo mismo quiero decir, si nosotros queremos un país donde no digamos más frases como acá no hay negros ni indios, y no digamos más frases como acá no hay negros pero todos los pobres son negros, ¿no? Bueno, si queremos un país que deje de pensar de esa manera, tenés que dar esa batalla cultural, no la batalla cultural de mi proyecto político es mejor que el tuyo. Son dos planos distintos. Obviamente vos tenés que defender tu proyecto político. Y lo tienen que hacer los intelectuales y los movimientos sociales, pero también los políticos. Ahora, los intelectuales y los movimientos sociales también tienen que hacer otras cosas, y el gobierno también, el Ministerio de Cultura también, los medios de comunicación también. Pensar que solamente se trata de una cuestión de contraponer a la información trucha de los grandes medios información correcta tuya o verdadera tuya, es una manera muy limitada de pensar la batalla cultural. Digamos, ¿qué pasa si puede haber votantes de otras fuerzas políticas que acepten valores como la inclusión, como la igualdad de género, como la redistribución, como cierta ampliación de derechos? Ojalá, yo espero que los haya. Yo quiero vivir en un país donde una parte importante de los que adhieren a distintas fuerzas políticas estamos de acuerdo en esto y después el debate es de otro orden, ¿no? Si es por ley de cupos o no es ley de cupos, si es así o es asá, y entonces podemos discutir, pero estamos discutiendo dentro de un parámetro. El problema es si lográs instalar ese parámetro. Y en parte se logró instalar ese parámetro, porque como les digo, hoy en la Argentina la mayoría de la población no quiere que haya procesos de exclusión social como los que se vivieron en otras épocas, pero en otros planos no se logró instalar ese parámetro, ¿no es cierto? Porque en parte también tuvo que ver con algunos de los errores más graves del kirchnerismo, como el tema del INDEC y la distorsión de las estadísticas, que hizo un socavamiento constante. Yo digo, el kirchnerismo tenía muchas verdades para defender, pero al decir todos los meses una mentira, debilitaba mucho las verdades que tenía para defender. Pero no es eso, pero al mismo tiempo es otra cosa, que es que cuando vos rompés el INDEC, no podés decir de manera confiable cuántos pobres hay en la Argentina, que es algo de interés de todos los argentinos, no de un sector. No podés decir seriamente cuál es la desigualdad que hay en la Argentina, no podés decir cuántos se están llevando los 10% que más gana. O sea, hay un montón de cosas que al romper las estadísticas dejás de decir sobre cómo es la estructura de tu sociedad y eso debilita
la batalla cultural, que es también una batalla política, una batalla económica hacia otro tipo de proyecto. Entonces, fíjense que hace 2 años, muchos de nosotros que, eh, digamos, que no teníamos ninguna duda de que Scioli y Macri de ninguna manera eran lo mismo y que era lo más ridículo del planeta. Todavía hay gente diciendo que el kirchnerismo y el macrismo es lo mismo. Para mí, digamos, no sé, o sea, digamos, hay que tener una ceguera gigantesca, digamos, frente a las realidades de, no sé, de todos los argentinos, porque es imposible creer eso. Pero digamos, bueno, quiero decir, muchos de los que no teníamos duda de que no eran lo mismo, teníamos temor de si iba a haber ajustes y qué tipo de ajustes en la eventualidad de que ganara el Frente para la Victoria. En Brasil 2 años antes había pasado, pero no con un candidato al estilo Scioli, sino con Dilma. O sea, Dilma había sido reelecta en una batalla tremenda, muy parecida a las batallas argentinas, muy dividido por la mitad del país, con eso que dicen grieta, grieta, emociones, emociones, odios, odios, de todo, y cuando asumió su siguiente mandato, aplicó el otro plan económico, que fue lo que llevó a esta situación que estamos viviendo en Brasil hoy, en parte. En otra parte, que hay unos confabuladores, unos conspiradores de siempre, que están acusados de corrupción, de todo esto. Pero lo que quiero decir es, nosotros tenemos que entender que conspiradores hay siempre. La pregunta es por qué a veces ganan y a veces no ganan. Porque hay compañeros que dicen, no, lo que pasa es que esto es una conspiración. ¿Y vos qué pensás? ¿Que antes no conspiraban? El tema es por qué antes la solidez de estos proyectos constituía barreras que hacían inviable el éxito de esas conspiraciones y en un momento esas barreras empiezan a debilitarse. ¿Qué pasó? Que el 50% que había votado, o el 45% que había votado contra el PT, odia al PT, pero visceralmente odia al PT. Y por más plan económico que aplicara Dilma, jamás iba a pasar a sustentar el proyecto de Dilma. Y el 50 y pico por ciento que había votado a Dilma empezó a erosionarse, porque empezó a ver que el plan económico que se aplicaba no era el de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, al final, digamos, lo que tenemos son experiencias de ajuste que pueden ser distintas, pero no tenemos experiencias de profundización. Veremos, habrá que esperar un tiempo para ver cómo sigue Bolivia. Bolivia sigue creciendo, sigue con un apoyo muy grande hacia el gobierno. Ahí hay otros fenómenos, obviamente, como el hecho indígena, el hecho étnico, etcétera, que tiene una relevancia que no tiene ningún otro de los países. Digamos, obviamente que en Ecuador es muy relevante la cuestión afro, etcétera, pero bueno, no llega a ser lo que es la cuestión indígena, además el primer presidente indígena de América Latina. Pero más allá de Bolivia, que es un tipo de economía muy difícil de comparar con Brasil y Argentina también, por mil razones, eh, hasta ahora no tenemos experiencias donde no empiece a haber ajustes. Entonces, la pregunta es, ¿frente a qué estamos ahora? ¿En qué momento estamos? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué debilidades? ¿Con qué capitales? ¿Cómo se puede enfrentar esto? En una charla que yo di en Claxo y que la comento porque circuló bastante por las redes en diciembre, yo decía, si no hay articulación de heterogeneidad, el camino de Macri va a ser más fácil. Y los primeros meses no hubo ninguna articulación de heterogeneidad y fue un avance, digamos, muy impresionante, ¿no? Los 8 DNU de diciembre, digamos, algunos de los cuales, más allá de que uno esté en desacuerdo con los 8, no son todos lo mismo, digamos, los nombramientos de las jueces en la corte, la destrucción de leyes a través de decretos, etcétera, son cosas, digamos, gigantescas. Avance contra la ley de medios, ¿no? Por eso quiero decir, eso es un cambio de una ley a través de un decreto, o sea, eh, son cosas de una gravedad institucional muy amplia, muy fuerte, y sin embargo, ayer tenemos esta movilización que no es un episodio aislado, ¿no?
no es un episodio aislado. Creo que por una parte hay algo que ayer claramente no se dijo, por lo menos en los documentos acordados, etcétera, que son dos cosas, que es la inflación, obviamente no es un sinceramiento, pero tampoco es contra lo que lucha el gobierno. Macri insiste mucho en que el gobierno lucha contra la inflación y que tiene el mismo objetivo de los trabajadores que luchar contra la inflación. Eso no es cierto. La inflación es la política del gobierno. Es la política del gobierno. Es su objetivo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el decreto de la Rúa bajando el 13% de los sueldos y las jubilaciones, ese decreto no se puede volver a firmar. Pero en estos meses bajaron los sueldos y las jubilaciones más del 13%. Pero sin decreto del 13%. O sea, acá, digamos, la inflación es una política consciente, decidida, de ajuste. Puede ser que más adelante baje la inflación, solo si y solo si adecuaron el salario a sus objetivos, ¿no? Ahí están algunos gerentes o presidentes de automotrices diciendo que no podemos exportar autos porque el dólar debería estar a 17. Claro, si gobiernan ellos, directamente explota la Argentina en días, digamos. Y este gobierno lo que está tratando de hacer es viendo cómo hace un equilibrio para hacer el ajuste sin que vuele todo por los aires. El otro punto es el punto de los despidos y el desempleo. Este gobierno necesita como el agua que el índice de desempleo pase el 10%. ¿Por qué? Porque todos conocemos algo muy obvio. Quizá yo conozco muchos compañeros y compañeras en esta situación, que el año pasado solo aceptaban un trabajo si les pagaban un salario digno y hoy aceptan un trabajo si les pagan algo. Y que cuando el año pasado le ofrecían por un trabajo algo que no les parecía, decían que no, y este año nadie dice que no a nada porque no hay que menospreciar en un contexto como el que estamos. Ese cambio es un cambio crucial y es el objetivo del gobierno. No, ojo, no estoy hablando en un plano individual de ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tendrá que aceptar lo que tenga que aceptar para poder llevar el pan a su familia. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros y millones vamos a terminar aceptando cosas que no aceptábamos antes porque la cuestión del empleo pasó a ser una cuestión que no era. Pues si hay algo que nunca van a poder, van a tratar de mentir, etcétera, pero es muy obvio que la Argentina terminó el ciclo kirchnerista con una tasa de desempleo muy baja. Muy baja. Y lo que algunos dirigentes sindicales nunca habían entendido es que la tasa de desempleo es una condición del poder de los sindicatos. Cuando la tasa de desempleo es muy baja, los sindicatos tienen mucho poder. Hay un error típico de compañeros que no conocen los procesos de conflictividad social, que es la siguiente. Cuanto menor es la tasa de desempleo, más huelgas hay. Cuando la tasa de desempleo es gigantesca, hay mucho miedo a perder el empleo y el movimiento obrero se repliega. Lo que vimos ayer nosotros puede ir en dos direcciones. O logra detener en parte, morigerar, mitigar, reducir parcialmente las políticas económicas que está aplicando el gobierno y entonces mantiene el poder que los sindicatos tienen hoy en la Argentina, que es muy grande, o no logra revertir nada y dentro de 6 meses o dentro de un año estamos en un escenario mucho peor que el actual. O sea, esa es la situación en la que estamos ahora y es una situación extremadamente delicada. ¿Qué tiene de bueno, antes de profundizar esta disyuntiva?
¿qué tiene de extremadamente positivo, a mi juicio, lo que pasó en las últimas semanas? No puedo, o sea, sería deshonesto, ¿no? Decir, yo les acabo de decir, en diciembre yo planteaba lo de las articulaciones de heterogeneidad. Está planteado hoy en el escenario, o sea, yo ayer estuve en la marcha, eso era heterogéneo, eran discursos distintos. Perfecto, que lo sean. O sea, no me asusta eso, no me asusta que uno esté en contra del gobierno y que el otro considere que el gobierno está mal asesorado. Lo que me importa es que estén todos ahí protestando. Ese es el punto, no le vayamos a pedir. O sea, cuando los compañeros... ¿No te pareció suave exactamente? ¿Que Moyano no era de respeto? ¿No te pareció un poco suave? Desde mi posición, yo acá hago una diferencia. No, está perfecto, está perfecto. Yo hago una diferencia que es la siguiente. Hay una cosa que es mi posición política y hay otra cosa que es el análisis político de la situación. Y yo trato de no mezclar esas cosas. Entonces, yo tengo dos respuestas para tu pregunta. Una respuesta es sí, a mí el discurso de Moyano me pareció suave, porque mi posición política no es la de Moyano. Yo creo que el presidente no está mal asesorado. No, pero digo, es lo que yo creo. Yo creo que no está mal asesorado, yo creo que este es el plan del gobierno, es más, que el plan es mucho más fuerte. Y yo creo un montón de cosas. Y yo creo un montón de cosas, digamos, y digamos, me parece, pero al mismo tiempo creo que sin Moyano no era viable lo de ayer. Y que es crucial que en el momento en el cual Moyano dice no pueden seguir por este camino, nosotros no somos enemigos de ustedes, pero sí somos enemigos de estas políticas. En ese momento, yo puedo escribir un paper académico sobre la historia de Moyano en los últimos 10 años en Argentina, pero ni loco me pondría a discutir eso acá en esta reunión con ustedes o en los medios de comunicación, porque sería el peor de los pecados políticos. O sea, porque además ayer sí hubo una fractura. Barrio Nuevo dijo no. Barrio Nuevo dijo yo hasta ahí no voy. O sea, sí hubo una fractura. Y en esa fractura, Barrio Nuevo quedó afuera. Las dos CTA quedaron adentro. Moyano quedó adentro. Schmidt quedó adentro. La izquierda quedó adentro. El que quedó afuera fue Barrio Nuevo. Entonces hay que mirar esa dinámica. Es una dinámica de una complejidad enorme. Entonces, mi posición política es distinta de la de Hugo Moyano. Yo creo que, digamos, efectivamente, tal como decís, el discurso de Moyano fue un discurso, digamos, muy moderado, para mi gusto político, pero todo el mundo, e incluso Moyano, sabe y escuchó, porque antes que él hubo otros discursos, que había distintas caracterizaciones del gobierno y distintas formas de pronunciarse frente al gobierno, pero había una coincidencia que era que todas esas formas tenían que estar ahí. Y esta coincidencia supera todas esas diferencias. Y la pregunta, para mí la pregunta principal no es tanto si fue moderado el discurso de Moyano, porque sin duda para nosotros, muchos de nosotros sí lo fue. La pregunta es cómo sigue. ¿Por qué? Porque el acto de ayer nos genera mucha ilusión. ¿El acto de ayer qué? Nos genera mucha ilusión. Porque, digamos, ¿qué muestra? Que no estamos en el 89. Esto no es menemismo. ¿Por qué? Porque el menemismo se construyó sobre la base de la hiperinflación. Ya ahora mirándolo históricamente uno se da cuenta, si asumieron el 89, la dictadura estaba a la vuelta de la esquina. O sea, había desaparecido una generación inmediatamente antes. Estaban sus restos culturales muy vivos. Estaba la experiencia de Malvinas, que a mi juicio es algo en lo que yo insisto bastante, a mi juicio fue mucho más importante en la cultura argentina de lo que en general estamos dispuestos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque fue una manipulación del nacionalismo y de las identidades nacionales
que dejó una consecuencia muy negativa, que fue el pánico a ser manipulados por discursos nacionalistas y una cierta desnacionalización muy fuerte de la Argentina en ese momento, que permitió lo de YPF, que fue algo que no sucedió en ningún otro país neoliberal. Lo de YPF fue el extremo del neoliberalismo latinoamericano. Desprenderte de tu empresa de petróleo. O sea, fue un extremo muy impresionante porque Malvinas, a mi juicio, habilitó eso y porque el 89 implicó una crisis de disgregación social pavorosa con derrotas como las huelgas de ferroviarios del ramal que para, ramal que cierra. Después esa frase se repitió como una denuncia a Menem. Pero en realidad en esa frase hay otra cosa, que es que esas huelgas fueron derrotadas. Y esas derrotas, junto con la derrota de Telefónicos y otras derrotas, fueron las que permitieron la estabilidad de la estabilidad, la estabilidad de la convertibilidad. Nosotros, a mi juicio, esta es mi hipótesis, es la siguiente. La gran pregunta para el próximo año, yo había planteado que este año el protagonismo iba a ser de los sindicatos por una razón muy sencilla, que era, después de la devaluación de Macri, la pregunta era quién iba a pagar el ajuste y quién iba a pagar los costos de la devaluación, que para la política del gobierno era obvio, pero el problema es que como no venimos de esa sociedad disgregada, como venimos de un movimiento obrero muy poderoso, por más que esté fragmentado, pero su fragmentación es a un nivel muy específico, que es al nivel de confederación, no es un nivel de fábrica. ¿Sí? No están partidas la fábrica de la UOM, la fábrica de Mata, o sea, no hay una, porque en otros países existe esa atomización, o sea, en cada fábrica hay 3, 4 sindicatos, etc. En la Argentina eso solo pasa con ATE y UPCN, con el caso de los docentes, pero no pasa en el movimiento obrero industrial. Entonces, un movimiento obrero con mucho poder ve que una de las fuentes de su poder, que es la tasa de empleo, empieza a erosionarse, reacciona y no se sabe cómo sigue el cuento. Y no se sabe cómo sigue el cuento y ahí vienen las hipótesis que es. Hay un escenario que es el peor de todos los escenarios, que es que haya una confrontación con el gobierno en la cual se equivoque la estrategia y en esa confrontación termine ganando el gobierno la confrontación y produzca la derrota que habilite un campo más fértil para sembrar y cosechar neoliberalismo por varios años. Eso también puede pasar. Por eso digo, está muy bien que nos entusiasmemos con el acto de ayer, pero tenemos que entender lo siguiente, empezó un proceso de lucha social que va a seguir, y no sabemos cómo va a seguir, y nadie tiene escrito cómo va a terminar. Las luchas sociales no se ganan por default, ni se pierden por default. Y ese es un punto clave hoy, que es, ¿cómo sigue esta lucha? ¿Qué errores se pueden cometer? Por ejemplo, ¿qué errores se pueden cometer? El error de poner la identidad por encima de la articulación de heterogeneidad. No, pero yo voy a defender, si el que no defienda lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, yo no lo acepto acá, listo, ya está, perdimos seguro. Que desde los medios de comunicación ya comenzó cuestionando a cada dirigente por qué compartió el espacio con los que generaron esto o con los que no lo generaron. Claro, lo que pasa es que yo me parece que ahí, pero bueno, es una hipótesis, habrá que ver si sí o no. Ahí Barrio Nuevo es tajante diciendo yo con estos que gobernaron no voy a ningún lado. Y Moyano dice, acá hay una cuestión que es sindical. Moyano también dijo en un momento, bueno, ya dijeron todos más o menos lo que yo también quería decir. O sea, como mostró un grupo, no era nada más que lo que pensaba el otro. Yo como pregunta para pensar, se los dejo como pregunta, pues no lo quiero plantear de otra manera. La pregunta mía es, ¿las diferencias con Moyano fueron diferencias más originadas en cuestiones de protagonismos políticos y de
de ganas de ocupar ciertos lugares y de tener ciertos poderes y de ciertas incidencias en la interlocución, o fueron diferencias porque Moyano traicionó 100 huelgas. Moyano no traicionó 100 huelgas. Hay que tener muy claro eso, porque no se puede hablar de Moyano de la misma manera que se habla de como lo que fue un Triaca, de lo que fue un Triaca. Digamos, no se puede, digamos, si uno quiere entender la heterogeneidad, tiene que entender que hay muchas formas del desacuerdo. Digamos, uno puede no estar de acuerdo con una opción política, uno puede no estar de acuerdo con un camino, uno puede no estar de acuerdo con la pretensión de protagonismo o el egocentrismo de un cierto dirigente o de otro dirigente. Uno puede tener muchos motivos para el desacuerdo. Es distinto estar en desacuerdo por motivos que tienen que ver con la política y las dificultades que tuvo el kirchnerismo en articular heterogeneidades en sus últimos años. Y Moyano es un capítulo clave de esas dificultades. No es el único capítulo, ¿no? Porque una de las cosas que pasó con Hugo Moyano es que él no consiguió tener los votos, porque él formó su partido y no consiguió los votos. Pero Massa, que fue otro proceso, que tuvo otro origen, sí consiguió los votos. Entonces son distintas rupturas que hubo dentro de lo que fue el Frente para la Victoria. Lo que quiero decir, y con esto quizá termino y abrimos más la conversación, es hay una pregunta que es, tanto por impaciencia excesiva como por paciencia excesiva se puede terminar en un proceso de una derrota. Una derrota mucho más costosa que la que estamos en este momento. Porque en este momento, si bien tuvimos una tremenda derrota política muy grave, que se podría haber evitado, obviamente, 2,5%. Yo digo, se cometieron 100 errores, con 5 menos seguro. Digamos, hay otro plano. Muchos compañeros, discúlpenme, pero me parece importante señalar estas cosas. Muchos compañeros dicen, no puede ser que en 3 meses Macri destruya lo que se construyó durante 12 años. Es falso, no destruyó lo que se construyó durante 12 años. Le falta muchísimo para destruir. Y digamos, hoy hay gente que se paró y dijo, momentito, no van a seguir. Entonces, esa escena es una escena de otro tipo, que es, había cansancio también, le creyeron muchos a Macri que iba a ser lo que él prometía, cada día vamos a estar un poco mejor. Es obvio que esa frase es lo contrario de hay que pasar el invierno. El odio a Cristina, muy grande. Y el cansancio, yo digo, agreguémosle el cansancio, porque con el odio a Cristina casi que no podemos hacer nada. Habla más de la gente que odia que de Cristina. Pero el cansancio a Cristina muchas veces tuvo que ver con errores que se cometieron en la política de comunicación. ¿El género te parece que influyó? Yo estoy seguro que hubo Sí, misoginia. lo de Moyano de ayer. No, pero que hubo misoginia contra Cristina, no tengo ninguna duda. Totalmente. Y con Dilma, digamos, bueno, yo viví en Brasil, tengo muchos amigos en Brasil, y cuando les pregunté me dijeron, mira, acá es toda, la gente que está acá protestando contra Dilma es toda gente blanca en 4x4 que gritan. Perdón, pero voy a reproducir palabras. Lula ladrón, Dilma puta. Bueno, no les voy a explicar a ustedes. En otros ámbitos les tendría que explicar, digamos. O sea, un poco de equivalencia en el grito, chicos. ¿Por qué no podemos ser ladronas? Exigimos nuestro derecho a ser ladronas. La puto. Sí. Ninguna habló. De figurita atrás. Perdón, yo te quería preguntar con respecto, vos hablaste de la heterogeneidad del acto de ayer, yo quería hablar de la heterogeneidad de la propuesta de Cristina respecto al Frente Ciudadano. Y a mí mi pregunta es la siguiente, yo sentí que Cristina llegó, provocó lo que provocó, que me alegró mucho, y convocó a los artistas, a los científicos, a los militantes, y no tuvo diálogo con los sindicalistas de ningún nivel. Eso me dolió y me preocupó sobre todo, porque
como vos dijiste, yo pienso que la ruptura o alejamiento con Moyano, o con la CGT de Azopardo, son cuestiones compartidas. Ambos son responsables de eso. Creo que el rol de Cristina en eso, le adjudico más importancia que le adjudico al alejamiento de Moyano. ¿Por qué? No estoy haciendo una cuestión personal con Cristina, sino que estoy tratando de hacer una visión histórica, también desde mi creencia, de que los procesos los impulsa el pueblo. Y que el pueblo necesita, por supuesto, un liderazgo, por supuesto no por detrimento al pueblo, sino porque es importante la organización y la conducción. Y entonces por eso creo que al kirchnerismo o al gobierno de Cristina le faltó ese aspecto, esa parte de la sociedad que es la del liderazgo sindical. Siempre me pareció un poco contradictorio hablar de los trabajadores y no tener a los trabajadores como aliados. Siempre me pareció que eso era una pata que faltaba. Entonces el frente, que lo considero un frente importante como propuesta política, porque es justamente la heterogeneidad que de la oposición, donde necesitamos realmente estar todos sin preguntarnos, como ella misma dijo, a quién votaste o de dónde venís. Y creo además que no es un frente coyuntural el que planteó, que no es un frente para oponerse a Macri, sino que es un frente con proyección a futuro y que está inserto, digamos, en la línea de lo que es nuestro proceso nacional y popular, digo, llena la fecha, digamos, y para adelante. Pero no entiendo del todo por qué Cristina no llamó al sindicalismo. Me pareció que hubiera sido una reunión muy importante. Y hoy, después del acto de ayer, creo, y espero que Cristina saque un conejo de la galera, porque lo sabe hacer muy bien, que le es más difícil ahora hablar con Moyano. Porque ahora ella lo necesita más a Moyano de lo que Moyano la necesita a ella. Y estoy haciendo quizás un análisis muy de coyuntura, pero bueno, a mí me preocupa en función de la coyuntura y del futuro, digamos. Y la verdad que armar un frente heterogéneo y convocante de todos los sectores sociales y políticos y no tener como diálogo y como representante a los representantes de los trabajadores organizados, digamos, ¿no? Me parece que es una falla. Y por otro lado, quiero plantear con respecto a la heterogeneidad del acto de ayer, que yo también lo recorrí de punta a punta, y que me alegró estar en un acto donde la presencia obrera era mucho mayoritaria a los actos que venimos también gozando y disfrutando, que tienen que ver con sectores sociales diferentes. Ayer no estuvo la cámpora. Eso también es preocupante. ¿Quién desactivó la presencia de la cámpora? La cámpora Estuvo y la dijeron. La cámpora no fue. La Roque dijo que fue. La Roque estuvo, Pero estuvo que encima no estuvo la cámpora en términos de lo que la cámpora moviliza. La cámpora moviliza cuadras y cuadras. Bueno, hubo bajada de línea de sectores de la cámpora para que votaran. Bueno. Eso fue lo pesado. Perdón, Bien. estaban los políticos y había movimientos sociales y había otros, y estaba el Partido Justicialista que hizo un apoyo enfático a la marcha. Entonces, para mí, Con no es conceptos. lo mismo que la cámpora. ¿Cómo? No no es lo mismo que la cámpora. Estoy hablando de estructuras más cercanas a la política y no sindicales, a eso me refiero. A que no eran gremios, que no eran sindicatos, sino que eran movimientos políticos.